Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, y nuestro versículo a leer va a ser el verso 5. Vamos a leerlo como tenemos por costumbre, de manera unánime, a la voz de 3. 1, 2, 3. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana, una vez más te agradecemos, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por poder participar de este tiempo, Señor. Y agarrándonos a tu palabra, agarrándonos a tus promesas, queremos conocer más, Señor, de tu palabra. Queremos conocer más de ti, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. En esta mañana habla mi vida, habla la vida de tu siervo, habla la vida de los oyentes, Señor, y que esta palabra nos confronte a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Allí donde tuvimos la lectura bíblica, tenemos algo que para nosotros como creyentes lo vemos en diferentes porciones de las Escrituras. El ejemplo de la viña. El Señor siempre utilizó este ejemplo, y no solamente aquí en este pasaje, lo utilizó en muchas otras ocasiones. Ustedes y yo sabemos que somos parte del pueblo de Dios. Somos, por la gracia del Señor, somos hijos de Dios. Somos salvos. Y la salvación es un proceso que Dios lleva para reajustar, para reconciliar a la humanidad al plan, a la relación con Dios. Dios tiene un plan con la humanidad. La voluntad de Dios es que vivamos haciendo lo bueno, lo correcto, lo que a Él le agrada. Y para eso Dios envió a su Hijo unigénito. Usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos separados de las bendiciones divinas. Estábamos arraigados en pecados, en iniquidades. Fue cuando a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, fue que fuimos hechos nuevas criaturas. El apóstol Pablo nos da a entender que fuimos injertados nuevamente en la vid verdadera. El resultado fue nuestra rehabilitación al camino de una vida buena. Una vida productiva, una vida significativa para el reino de Dios. Entonces usted y yo debemos reconocer que nuestro lugar es con el Señor, para así dar fruto para su gloria. Es necesario que usted y yo comprendamos que si usted y yo decimos que seguimos a Cristo, debemos hacer lo que dice esta palabra, porque el que sigue a Cristo o quien sigue a Cristo da fruto en el reino. Vuelvo a leer lo que dice el verso 4. Permaneced, mire, la palabra está, permaneced en mí. Dese cuenta que esto es un imperativo, es una orden que Dios le está dando a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor se compromete ¿a qué? A nunca soltarnos, a nunca abandonarnos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En primer lugar quiero hablar acerca de esto, de la viña, el ejemplo de la viña, porque este es un ejemplo que nos muestra la relación entre la viña y el gran viticultor. Mire, si usted va al libro del profeta Isaías, capítulo 5, los versos 1, vamos a encontrarnos con este ejemplo. Dice el verso 1 del capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y si vamos más adelante al siguiente profeta, el profeta Jeremías, en el capítulo 2, tiene algo similar que nos dice en los versos 20. Del verso 20 al 22 dice así: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de viga escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de viga extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire, como le decía, este es un ejemplo claro entre la relación que Dios estableció o que Dios deseaba tener con su pueblo Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue libertado, en otras palabras fue como engendrado. Usted sabe la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, el tiempo en Egipto, Moisés, todo eso. Dios engendró por sus manos de misericordia y de amor al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que Dios esperaba? ¿Qué esperaba? Que el pueblo lo bendiga, que el pueblo lo alaba, que el pueblo lo obedezca, que el pueblo sea grato, que sea agradecido con su Dios. Pero ¿qué nos dice el Señor ahí en Isaías? ¿Qué nos dice aquí en Jeremías? El Señor esperaba un buen fruto. El Señor esperaba un fruto de uvas dulces, pero el fruto fue amargo. En otras palabras, el fruto fue pecado, desobediencia. Judá se fue a la idolatría y por esto el Señor la condenó vehemente, duramente. Y tomó el Señor Jesús en Juan, allí en el Evangelio de San Juan, toma este ejemplo claro, este ejemplo que el pueblo de Israel lo conocía. Y a través de esto ahora les presenta el plan maravilloso, el plan divino para restaurar la relación con la humanidad. Porque ahora Cristo es la viña. Es decir, Él es la fuente fundamental de la vida. Y sus discípulos, usted y yo hoy como discípulos, como seguidores de Cristo, así como los discípulos de aquellos días, somos los sarmientos que se conectan directamente con la viña y que no tienen posibilidad de autosubsistir. Por eso es que el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el Padre es el labrador, es aquel labrador sabio con autoridad, tanto para podar las ramas, los pámpanos, pero también para cortar. Porque mire lo que nos dice, volviendo a San Juan capítulo 15, el verso 1. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Dios quiere que seamos limpios, que seamos productivos. Y esa es una reflexión individual, personal. Es un compromiso con las diferentes, con las múltiples tareas del reino de Dios. Mire, el Señor Jesús, para enseñarle a sus discípulos que Él los trataba como sus amigos, les aclaró una cuestión o dos cuestiones muy importantes en el reino de Dios. Primeramente, que no hay lugar para personas, para creyentes
improductivos, porque la misión de anunciar el Evangelio es enorme. La necesidad de la colaboración con el plan de Dios es algo continuo. Dar fruto, es decir, actuar significativamente en el reino de Dios, es algo imperativo. Por eso Él les dice, permaneced. Por eso es que el Señor Jesús, antes de dejar esta tierra, dijo, id por todo el mundo. El que no viva así, ¿qué va a pasar? Será cortado y será echado fuera. Debemos actuar con las misiones establecidas por Dios. No es garantía que usted y yo estemos libres de problemas. Aquí Dios no nos da carta blanca para hacer lo que cada uno quiere, porque nos dice que debemos ser productivos, pero también tenemos que ser limpios. Usted, mi hermano Freddy, que usted sabe más de agricultura, si usted ve una planta cualquiera y se da cuenta que una rama ha sido infectada por una plaga, ¿qué hace usted? Le veo qué plaga es y le fumigo. Y si la plaga sigue, cortaría esa rama para que el mal no se extendiera. Claro. Mire, así mismo, recuérdese lo que Dios tuvo que hacer con Israel. Tuvo que llevarlos a un cautiverio. ¿Por qué? Porque el pecado se había metido. Hoy día creo que era que leía, o ayer era que leía, cuando Dios le dice al profeta Jeremías que se compre un cinto, que se compre un cinturón, que se lo ciñe en sus lomos. Pero luego Dios le dice, mira, anda, escóndelo en una piedra. Y pasados los días, el Señor lo manda a que Jeremías vaya a ver ese cinto. Y cuando lo halla, lo encuentra podrido, lo encuentra inservible. Así el pecado nos convierte. Cuando usted y yo como cristianos, en vez de obedecer la palabra de Dios, damos lugar a la carne. Aún desde este púlpito hemos dicho, porque la palabra nos muestra, que aún los cristianos carnales se salvarán. Pero esto no significa que debemos andar en la carne. Porque si un creyente es reprendido y se endurece, la palabra dice que será esto contraproducente. Muchos creyentes hoy estamos jugando, y mire, me incluyo, porque la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. No hay un justo. No hay, como dice usted, mi hermano, no hay un justo. Gracias a Dios, hoy somos justos, somos justificados por la gracia de Dios. Pero esto no significa que debemos andar como nos da la gana. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a actuar con limpieza. Si se corta lo inútil, esto es una clara asociación con lo que dice Juan allá en Mateo capítulo 3. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, el verso 10. Ya también el hacha está puesta, porque a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los cristianos productivos y sanos en algún momento de su vida van a necesitar pasar por una poda, una limpieza espiritual, para que en el siguiente ciclo de fecundidad, de fertilización, en la siguiente cosecha, en la siguiente misión para el reino, sean más productivos y ricos en talentos y ministerios. Por eso es que, volviendo a San Juan, dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Siempre tenemos que estar en estos dos principios, limpieza y productividad. Son principios bíblicos, son principios como instrumento de esta poda espiritual.
¿Cómo podemos usted y yo mejorar, crecer, demostrar madurez a través de una vida conforme a los principios de las Sagradas Escrituras? Mire lo que dice el verso 3 de San Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a través de una vida conforme a las Sagradas Escrituras es que usted podemos ser limpios y productivos. Ahí encontramos los parámetros, porque si usted y yo vivimos de acuerdo a la Biblia, a lo que la Biblia indica, prosperaremos, creceremos, vamos a crecer libremente. Si en algún momento nos apartamos del propósito divino, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Todopoderoso? Como un buen labrador, nos poda mediante la exhortación de la palabra para que vivamos la plenitud de su voluntad. El apóstol Pablo le escribe a Santiago en 2 de Timoteo, un versículo que usted conoce muy bien. Le dice en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, hoy vivimos tiempos difíciles y necesitamos recurrir a la palabra de Dios como instrumento de guía espiritual para nuestra vida, y así vamos a ser más que vencedores. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, pero es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos permite tener una íntima comunidad. Al hacer la palabra de Dios, a vivir una vida que a Dios le agrade, eso nos permite. Por eso que cuando participamos de la Santa Cena hay una reflexión a que nos hagamos un autoexamen, porque no es bueno, no es digno, no es aconsejable que un creyente participe de la Santa Cena en pecado, porque si no, como dice el apóstol Pablo, juicio come y bebe para sí. Por eso es que hay principios de comunión. Tiene que ser relevante que usted y yo busquemos, consideremos tener una verdadera relación con Dios. Porque Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No hay vida fuera de Jesús. Eso es lo que dice allá en San Juan capítulo 15, el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aparte de Dios, sin Dios, nuestra vida no es nada, no somos nada, no somos dignos de nada. Aparte de Jesús, todas nuestras acciones lo que reflejan es el pecado que reina en nuestros corazones, porque a veces hasta aparentamos hacer obras de bondad, pero a veces, como dice el profeta Jeremías, no nos damos cuenta que nuestro corazón nos está engañando. Somos llevados por otro propósito. Por eso es importante. Mire, hoy que se celebra el Día de las Madres, muchas mujeres no están comprendiendo que para que ellas puedan ser buenas madres, primeramente necesitan buscar de Dios. Deseamos que las madres sean bendecidas, deseamos que las madres sean ejemplares para sus hijos, pero si ellas no buscan de Dios, no es que tengo que hacer esto o aquello, y ponemos otras cosas como prioridad, cuando la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios. A veces pensamos que lo que hacemos a Dios le agrada. Y si algo se hace con el pretexto de agradar a Dios, pero esto lo que promueve es la mentira, lo que promueve es la violencia, lo que promueve es la injusticia, esto nunca puede asociarse con Dios. Lo que son palabras vacías, es una espiritualidad muerta. Mire lo que nos dice el apóstol Santiago. El apóstol y pastor, hermano del Señor Jesús, Santiago, dice en el capítulo 2,
Santiago 2, el verso 15, dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Necesitamos nosotros entender que tenemos que vivir la fe como a Dios le agrada. Hoy todo el mundo dice tener fe, y en parte podemos decir que tienen una fe, pero ¿qué clase de fe? ¿En qué se apoyan? ¿En qué creen? Porque, ¿o cuál es el objeto de su fe? Muchos dicen creer a Dios, pero ¿a qué Dios le están sirviendo? ¿Al Dios que ellos se han imaginado? ¿Al Dios que han hecho a su mente, a sus ideas, con sus materiales, con sus ideologías? ¿O al Dios que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras? Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios lento para la ira, es grande en misericordia, pero no dejará al culpable sin castigo. Y Dios, como el gran agricultor, dice que aquel que sea improductivo y aquel que no quiera ser limpio será cortado. Necesitamos enseñar a la gente a desarrollar una verdadera relación con Jesús de Nazaret, porque solo entonces podrá surgir un mundo que se acerca más al plan de Dios. Vivimos tiempos difíciles. La comunión con Dios es la condición para dar fruto en el reino. Estamos en Santiago, vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 3 dice así: mire, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que tener una verdadera comunión con Dios. Y esa comunión la hacemos cuando verdaderamente seguimos el ejemplo de Cristo. Por eso es que Jesús, en el capítulo 15 de San Juan, el verso 5 dice así: ya, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Las personas estamos buscando a alguien que nos salve. Ay, si alguien me diera tal cosa, si alguien hiciera esto por mí, hermano, no necesitamos un héroe, un superhéroe. Nos basta una vida de comunión con el Dios Todopoderoso para realizar las obras que Él previamente soñó para cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice allá en San Juan capítulo 5, el verso 20. San Juan 5, 20 dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mire, Dios hace obras maravillosas, obras, y que nosotros somos el instrumento muchas veces para que esa obra se realice. Y a través de eso nos maravillamos y el nombre de Dios es glorificado.
Volviendo, mire lo que dice el capítulo 14 de San Juan, el verso 12, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y quiero aclarar esto de mayores, porque a veces se ha malentendido. ¿Qué cosa mayor que Jesús podemos hacer? ¿Qué? Caminar por las aguas, ¿qué? Alimentar multitudes, ¿qué? El Señor ha hecho cosas que nadie las podrá hacer. Yo creo que ningún siervo de Dios podrá por sí mismo resucitar al tercer día. Por más santo, Dios lo puede resucitar, pero por sí mismo no podrá resucitar. Pero estas obras mayores significa que nosotros vamos a ser el instrumento para extender su reino por toda la tierra. Pero para poder hacer eso, usted y yo necesitamos una íntima relación con Dios, porque si no, lo que nos espera es una terrible condición. Volviendo al capítulo 15, el verso 6 dice: el que en mí no permanece, mire, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es la terrible condición de quienes no permanecen, porque la comunión con Dios exige una confrontación diaria con nuestros pecados. Dice en Primera de Juan 1:9, un versículo que usted conoce: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la negación continua de nuestras inclinaciones carnales, para que podamos vivir el modelo de Cristo en esta generación. Hoy la gente no quiere negarse a sí mismo, no quiere experimentar un cambio radical. Dios nos llama a un cambio profundo, verdadero, radical, en el que usted y yo nos negamos a nuestras inclinaciones carnales. La condenación es eterna, es un hecho. Necesitamos proclamar la gracia salvadora el día de hoy. Estamos en comunión con Dios. Debemos procurar la comunión con Dios. Si hemos pecado, abogado tenemos. Pero ¿cuáles son los impactos de la comunión? La comunión con Dios implica que nos adaptemos a la palabra. Mire lo que nos dice el verso 7 del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Solo hay comunión con Dios si nos adaptamos, si nos alineamos a la palabra de Dios. Cualquiera que no se someta a las normas de la Biblia nunca podrá ser llamado un discípulo de Cristo. Así el Señor nos lo muestra. Mire lo que dice en San Juan capítulo 8, el verso 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Mire, está diciéndole a personas que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué más es importante? ¿Qué es lo que también impacta? Mire, y dice el Señor allí en San Juan 15:7, vuelvo a leer la parte final: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces ahí viene la oración, la cual es vital en la comunión. Multitudes de personas acuden. Hoy en muchas iglesias evangélicas usted puede encontrar templos llenos. Hoy en muchos templos religiosos de diferentes doctrinas, mucha gente acude y están buscando la fórmula mágica para que sus oraciones sean escuchadas. Y ya les digo, a veces desde muchos templos hoy se está predicando un evangelio que es contrario. Ay no, si tú pactas, si tú das, tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar.
pero no para que nuestras oraciones sean contestadas. Es un símbolo, es una muestra de nuestra adoración. Y confiamos en la soberana voluntad de Dios. Confiamos en la providencia del Señor. Porque personas impías e inmorales que no tienen ningún compromiso ni con Dios ni con la palabra están siendo engañadas por falsas enseñanzas. Estas personas piensan que pueden comprar la bendición de Dios. Recuérdese a aquel hombre, Simón creo que se llamaba, Simón el mago, que le dice a Pedro: aquí les doy dinero, denme el poder para que yo también, al imponer las manos, el Espíritu Santo. Hermanos, eso es herejía, eso es mentira, porque el único secreto para que nuestras oraciones sean respondidas es lo que leímos allí. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Nuestras oraciones serán contestadas cuando usted y yo oramos conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios se expresa en sus palabras que nos llegaron a través de las Escrituras. Si usted y yo obedecemos las Escrituras, cumpliremos la voluntad de Dios, la cual se cumplirá y nos traerá esa verdadera felicidad. Entonces, quien ora por el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, aquel que busca obedecer todo lo que Dios ha ordenado, sus oraciones serán contestadas. Verá cumplirse el plan de Dios, aunque la respuesta sea un no. Recuérdese lo que Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de tus debilidades. ¿Y cómo debemos guardar el corazón? Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar tu palabra. El Señor Jesús dice en el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Recordemos este sencillo principio que se puede extraer de la imagen de la viña, del viñador, de los sarmientos, del fruto que produce los sarmientos, unido a una vida que nunca beneficia al sarmiento. No, sino a quienes se alimentan de él. La rama no se beneficia, aunque sí podemos decir de una u otra manera, llega a tener un beneficio, permanece al árbol. Pero verdaderamente quien se beneficia de esa rama que está llevando la savia correctamente somos nosotros, cuando vamos y agarramos el fruto y nos alimentamos. Asimismo, Dios quiere que usted y yo seamos árboles de vida, que a través de la predicación y de nuestro testimonio el mundo pueda ver a Cristo. No somos salvos para una vida egoísta. Fuimos injertados en Cristo para servir a los demás, creyendo que de esta manera nuestras vidas alcanzan el máximo potencial para el cual fuimos creados por el Dios Todopoderoso. La vocación cristiana tiene un propósito. Nuestra conexión es con el Señor Jesús. Por eso tenemos que buscarle por la mañana, como decía el salmista: de mañana te buscaré, tarde, por la mañana y al mediodía. Debemos buscarle en oración. El Señor Jesús nos enseñó a orar. El Señor Jesús nos enseñó que debemos permanecer unidos, que debemos congregarnos. Por eso le digo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Quédense ahí en Jerusalén, estén reunidos. Y usted sabe que los 120 que estuvieron aquellos días, que permanecieron fieles,
Fueron aquellos que experimentaron el bautismo, la manifestación poderosa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta comunión tiene como objetivo restaurar nuestro estado eterno que se perdió a través de la desobediencia en el Edén. Hermanos, hay tanto potencial dentro de usted. Hay dones, hay talentos, hay ministerios que le han sido dados para hacer grandes obras para el reino de Dios. Pero esto es bajo una condición, que usted y yo vivamos para servir al reino de Dios, que usted y yo nos alineemos a la palabra de Dios. Entonces Dios puede hacer de usted lo que Él quiera, porque quien sigue a Cristo da fruto en el reino de Dios. Amén.